Bueno, en este video yo les voy a hablar sobre los compuestos hidrogenados. Los compuestos hidrogenados se dividen en binarios, los cuales son ácidos hidrácidos, compuestos especiales, compuestos no salinos, hidruros metálicos, sales halógenas neutras. También tenemos los compuestos ternarios, los que son sales halógenas dobles, sales halógenas mixtas, sales halógenas ácidas. Y por último tenemos los compuestos cuaternarios, los cuales son las sales halógenas básicas. Ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos son compuestos binarios que se componen por un hidrógeno más un no metal de la familia 6A a la menos 2 o de la familia 7A a la menos 1. La nomenclatura tradicional lleva la palabra ácido seguido del nombre del no metal terminado en hídrico. La nomenclatura IUPAC, el nombre del no metal terminado en uro, luego la palabra hidrógeno indicando la proporción mono, di, tri, etc. Como ejemplos podemos ver este compuesto, que según la nomenclatura tradicional es ácido clorhídrico y según la nomenclatura IUPAC, cloruro de monohidrógeno. También tenemos este compuesto de aquí, que según la nomenclatura tradicional es el ácido yodhídrico y según la nomenclatura IUPAC, yoduro de monohidrógeno. Sales halógenas neutras son compuestos binarios producto de la combinación de un metal más un no metal de la familia 6A a la menos 2 o de la familia 7A a la menos 1. Nomenclatura tradicional. Lleva el nombre del no metal con la terminación uro y seguido del nombre del metal. Nomenclatura IUPAC. Igual que la nomenclatura tradicional, pero indica las proporciones. Como ejemplo podemos ver este compuesto que según la nomenclatura tradicional es el teleruro áurico y la nomenclatura IUPAC es el triteleruro de dioro. El compuesto de aquí, según la nomenclatura tradicional, es el sulfuro de bario y según la nomenclatura IUPAC es el monosulfuro de bario. Hidruros metálicos son compuestos binarios que se conforman de la siguiente manera: un metal más un hidrógeno negativo. Nomenclatura tradicional. La palabra hidruro seguido del nombre del metal. Nomenclatura IUPAC. Indica las cantidades utilizando prefijos. Como ejemplo podemos observar este compuesto, que según la nomenclatura tradicional es el hidruro de aluminio y según la nomenclatura IUPAC el trihidruro de aluminio. El siguiente compuesto, según la nomenclatura tradicional, es el hidruro férrico y con la nomenclatura IUPAC es el trihidruro de hierro. Sales halógenas ácidas son compuestos ternarios que resultan de la combinación de un metal más un radical ácido a la menos 1. El radical ácido se obtiene a partir de los ácidos hidrácidos al eliminar parcialmente un hidrógeno con los elementos de la sexta columna. La nomenclatura tradicional. El prefijo bi antepuesto al nombre del radical ácido terminado en uro, luego el nombre del metal. Nomenclatura IUPAC. Como sufijo la palabra hidrato, seguido el nombre del radical y luego el nombre del metal. Como ejemplo podemos ver este compuesto que según la nomenclatura tradicional es el bitelururo de calcio y según la nomenclatura IUPAC telurhidrato de calcio. El compuesto que tenemos aquí abajo según la nomenclatura tradicional es el bisulfuro de aluminio y según la nomenclatura IUPAC sulfidrato de aluminio. Sales halógenas mixtas son compuestos ternarios que resultan de la combinación de un metal más dos no metales del grupo 6A a la menos 2 o 7A a la menos 1. La nomenclatura tradicional se nombran los no metales terminados en uro desde el más electronegativo y se añade el nombre del metal. Nomenclatura IUPAC. Igual que la nomenclatura tradicional, pero esta indica las proporciones. Como ejemplo tenemos este compuesto, que según la nomenclatura tradicional es el yoduro sulfuro de magnesio y según la nomenclatura IUPAC el dicloruro sulfuro de dimagnesio. En el siguiente compuesto, según la nomenclatura tradicional, tenemos que es cloruro yoduro plúmbico
y según la nomenclatura IUPAC, el dicloruro diioduro. Sales halógenas básicas. Son compuestos cuaternarios que resultan de la combinación de un radical básico más un no metal de la familia 6A a la menos 2 o 7A a la menos 1. El radical básico se obtiene por la eliminación parcial de un OH de un hidróxido. La nomenclatura. El nombre genérico corresponde al no metal terminado en uro. Luego el nombre del radical básico tomando en cuenta el número de hidróxidos presentes. Y luego el nombre del metal. Como ejemplo tenemos estos compuestos, que este compuesto se llama cloruro trihidróxido praseodímico. Y el compuesto de aquí abajo se llama selenuro trihidróxido estánico. Sales halógenas dobles. Son compuestos ternarios que resultan de la combinación de dos metales más no metal del grupo 6A a la menos 2 o 7A a la menos 1. La nomenclatura tradicional lleva el nombre del no metal terminado en uro seguido del nombre de los metales. Nomenclatura IUPAC. Igual que la anterior, solo que esta indica las proporciones. Como ejemplo podemos ver este compuesto, que según la nomenclatura tradicional es del sulfuro de litio y sodio, y según la nomenclatura IUPAC es del sulfuro de litio y sodio. El siguiente compuesto, según la nomenclatura tradicional, es del cloruro de potasio cúprico, y según la nomenclatura IUPAC es del tricloruro de potasio cúprico. Compuestos no salinos. Son compuestos binarios no hidrogenados que se forman de dos maneras diferentes. 1. Un no metal del grupo 4A a la más 4 o del grupo 5A a la más 3 o a la más 5, más un no metal de la familia 6A a la menos 2 o 7A a la menos 1. La otra forma también es un metal más un no metal del grupo 4A a la menos 4 o del grupo 5A a la menos 3. La nomenclatura tradicional. El elemento más electronegativo terminado en uro, seguido del elemento más electropositivo. La nomenclatura IUPAC. El mismo nombre indicando las proporciones. Como ejemplo tenemos este compuesto que según la nomenclatura tradicional es el germanuro de calcio y según la nomenclatura IUPAC, germanuro de dicalcio. El compuesto de aquí, según la nomenclatura tradicional, es del sulfuro de carbono y según la nomenclatura IUPAC, el disulfuro de calcio. Sales halógenas básicas. Son compuestos cuaternarios que resultan de la combinación de un radical básico más un no metal de la familia 6A a la menos 2 o 7A a la menos 1. El radical básico se obtiene por la eliminación parcial de un OH de un hidróxido. La nomenclatura. El nombre genérico corresponde al no metal terminado en uro. Luego el nombre del radical básico tomando en cuenta el número de hidróxidos presentes. Y luego el nombre del metal. Como ejemplo tenemos estos compuestos, que este compuesto se llama cloruro trihidróxido praseodímico. Y el compuesto de aquí abajo se llama selenuro trihidróxido estánico.